las verdades del Evangelio. En esta mañana estaremos hablando de manera específica bajo la siguiente verdad: el Evangelio es teológico. El Evangelio es teológico. Y a veces cuando se pronuncian palabras tan grandes como esta, como la teología, nos cuesta a los pastores poder transmitir qué es lo que quiere decir todas estas palabras grandes. Pero justamente el propósito de estos sermones es, vamos a tratar de presentar y de enseñar algunos conceptos que son conceptos grandes, de manera sencilla y de manera que podamos digerir, que podamos entender. Estamos diciendo el Evangelio es teológico. El domingo pasado, en el primer sermón, dijimos que además de que el Evangelio es teológico, a manera de repaso dijimos que el Evangelio es cristológico. Cristológico. ¿Qué quisimos decir por eso de que el Evangelio es cristológico? Sencillamente lo que quisimos decir es que el centro de nuestra fe, el centro de nuestra creencia, lo que nos mueve, el fundamento de nuestra fe, es la bendita persona de Jesucristo. Y mencionamos esto justamente porque hoy se predican muchos otros evangelios, decíamos el domingo pasado. Se predican evangelios bajo otras ópticas, bajo intereses personales o intereses de alguna denominación o de una iglesia o de un grupo en particular. Pero independientemente de los intereses, queremos seguir afirmando que el evangelio de verdad, el evangelio que viene del cielo, es cristológico. El centro de ese evangelio es la bendita persona de Jesucristo. Utilizamos como base la carta que el apóstol Pablo escribiera por primera vez a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 11. No vamos a leer esta mañana nuevamente lo que estudiamos el domingo pasado. Simplemente quiero mencionar que en esta carta Pablo hace un énfasis en estos primeros textos para rescatar a ese valor cristológico del Evangelio, y le dice a una comunidad cristiana naciente que también tenía la oportunidad de escuchar muchas voces, de escuchar muchas teorías y muchas otras formas de pensamiento, les dice por lo menos tres cosas. Iglesia, frente a la oportunidad de escuchar muchas otras cosas, por favor, presten atención. La primera cosa que Pablo le dice ahí en Corinto es: presten atención. La segunda cosa es: presten atención a este evangelio y no escuchen otras voces, no escuchen otros evangelios. Bueno, hoy por hoy sí que hay cantidad de evangelios. Solamente basta también que usted prenda la radio, prenda la televisión, vaya al internet y usted escucha cantidad y cantidad y cantidad de teologías y cantidad de teorías, que a veces se confunde la gente y surge una pregunta entonces: ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿Quién tiene la verdad? Por ahí alguien dice que todos los caminos llegan al cielo. Déjeme decirle: no todos los caminos llegan al cielo. La Biblia dice que Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Escuche, aunque parezcan caminos buenos, no todos los caminos llegan al cielo. No todos los caminos te llevan a establecer esa relación auténtica y genuina con el Señor. La verdad es que si Jesús dijo que Él es el camino, nuestro evangelio está fundamentado en la persona de Jesucristo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pablo le dice en 1 Corintios capítulo 15, versos 1 y 2, presten atención, no escuchen otros evangelios, pero ¿saben qué? Manténganse firmes. Manténganse firmes creyendo que el centro del evangelio es Jesucristo, la bendita persona de Jesucristo. En nuestra iglesia la persona más importante no es el pastor. En nuestra iglesia la persona más importante no son los músicos, no es la junta directiva, no son los líderes de la iglesia. En nuestra iglesia la persona más importante es la bendita persona de Jesucristo. Venimos todos los domingos a darle honra y gloria a Jesucristo. Venimos a darle honra y gloria por su obra. Y aquí entonces Pablo le dice: manténgase firmes en su obra. De manera específica, el apóstol Pablo en el capítulo 15 de 1 Corintios, en los versículos 3,
4, 22, 23 y 24 les hace caer en cuenta a la iglesia primitiva cuál es esa obra de Cristo. Obra de Cristo que no fue improvisada, obra que fue planificada desde antes de la fundación del mundo. Escuche, esto a mí me emociona, que la obra de Jesucristo, pensando en mí, pensando en ti, pensando en nosotros, fue planificada desde antes de la fundación del mundo. Y Pablo les dice, afirmen y manténganse firmes en esa obra de Cristo. ¿Cuál es la obra de Cristo? Su nacimiento. Escuche, aquí creemos en el nacimiento virginal de Jesucristo. Creemos que Jesucristo fue producto y obra del Espíritu Santo de Dios. En ese orden de ideas creemos en la absoluta divinidad de Jesucristo. Jesucristo fue engendrado, como menciona la palabra del Señor, por obra y gracia del Espíritu Santo. Creemos también no solamente que su nacimiento es providencial, creemos en su vida, el nacimiento, su vida que dio y mostró amor, que se entregó por enseñar, por mostrar que su vida no pasó inadvertida. Creemos en toda la obra de Jesucristo, pero también creemos en su muerte. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Porque creemos en la muerte de Jesucristo. Muerte no como un evento histórico simplemente, no como un cuento que nos cuenta la Biblia, sino muerte que produce vida. Y creemos hoy que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Escuchen, y como mencionábamos en otros sermones, yo no sé eso cómo suceda, pero lo creo. Ahora, yo no sé cómo eso suceda, pero si tú no lo crees, es posible que no alcances la vida eterna. Yo no sé cómo es eso, ni científicamente, ni racionalmente podemos explicar cómo es que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, pero creo por fe que la Biblia me enseña que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Escuche, dígale que tiene al lado, todo pecado. Dígale, pecador, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Mire, eso debe producir gozo. ¿Cuánto les produce gozo eso? ¿Cuánto les produce gozo que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado? Creemos en el nacimiento, la vida, la muerte, pero no solamente eso, ¿sabe? Creemos en la sepultura. Eso de que Él estuvo muerto no fue un cuento, no fue un ataque de catalepsia, no fue un desmayo. Él murió. La Biblia dice que el centurión atravesó su cuerpo y de él brotó sangre y agua y ofreció hasta su última gota de vida. Fue sepultado y creemos en la sepultura. Es más, creemos que durante el tiempo de la sepultura Él visitó los infiernos y fue a los infiernos y le dijo a Satanás: Satanás, tú tienes a una cantidad de gente atada, pero ahora por la obra mía en la cruz ellos son libres en el nombre de Jesús. Y le mostró a Satanás el acta, la deuda. ¿Sabe qué estaban escritos ahí? Escuche, estaban escritos todos nuestros pecados, todas nuestras mentiras, todas nuestras pocas vergüenzas, y entonces por lo que tendríamos que ser juzgados, ahora por la obra de Cristo en la cruz, esa cuenta ha sido saldada. Pero Él no se quedó en la sepultura. Creemos en la resurrección de Jesucristo, y el apóstol Pablo, en esa carta de Pablo a los Corintios, habla específicamente de que Jesucristo no se quedó en la tumba, nació, vivió, murió, fue sepultado, pero que resucitó. Bendito el Señor. ¿Cuántos damos gloria a Dios porque Él resucitó? Diga gloria a Dios que Él resucitó. Él vive. El fundamento de nuestra fe es que justamente Él resucitó. No adoramos a un Dios que se quedó en la tumba, no adoramos a un Dios muerto, adoramos a un Dios que ha resucitado. Y el apóstol Pablo desarrolla el siguiente concepto. Miren, esa esperanza de la resurrección. Si Él resucitó, entonces, dice Pablo, nosotros también resucitaremos. ¿Cuánto le damos gloria a Dios por eso? Escuche, nosotros también resucitaremos, y esa es la esperanza. Pero mientras resucitamos, creemos no solamente en el nacimiento, la vida, la muerte, la sepultura,
sepultura, la resurrección, sino creemos en su sustento, en su apoyo, en su ayuda, en su sostén todos los días. Jesús dijo: yo me voy, pero les enviaré un ayudador, les enviaré a alguien que los esté ayudando mientras estén en este mundanal ruido, les enviaré el Espíritu Santo de Dios para que los tome de la mano y camine con ustedes todos los días. De esa manera yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Escuche, si usted está en el Evangelio solo, se va a caer. Si usted y yo vivimos el Evangelio solos, nos caemos. Pero creemos que si nuestro Evangelio está centrado en el resucitado, en Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios nos acompaña todos los días. Diga: todos los días, todos los días, todos los días. Creemos en su nacimiento, en su muerte, en su sepultura, en su resurrección, en su sustento y acompañamiento. Pero creemos, ¿sabe qué? Que Él va a regresar. ¿Cuántos creemos que Él va a regresar? Él va a regresar. Y el domingo pasado hablamos que esto es importante que lo mantengamos en cuenta, porque allá afuera la gente vive como si Él no fuera a regresar. Y como si Él no fuera a regresar, la gente vive de cualquier manera, hace lo que mejor le parece. Pero escuche, Él va a regresar, y va a regresar por todos aquellos que han nacido de nuevo. Él viene por los resucitados, bendito el Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Mira que te digan: qué cara de resucitado tú tienes. Él viene por los resucitados. El fundamento de nuestra fe está fundado en la persona y en la obra de Jesucristo. Por eso pudimos decir que nuestro Evangelio es cristológico. Muy bien, hoy hablaremos de que el Evangelio es teológico. Repitan conmigo fuerte la palabra teológico. Eso no fue fuerte. Digan conmigo: teológico. Eso, muy bien. Ahora digan que tiene al lado: teológico. Como que eso está muy enredado, ¿cierto? Pastor, ese sermón va a estar enredado. Le voy a dar un minuto para que hable con el que tiene al lado y dígale: teológico es, y empiece a decirle: teológico es. ¿Qué cree usted que sea teológico? Dígale. ¿Qué cree usted que sea teológico? Burbure, ahí, hable. Le doy permiso para que hable. ¿Qué cree usted que es teológico? Ok, gracias, ya no hable más. Ahora, por favor, abra su Biblia para poder entender el concepto teológico. Vamos a abrir nuestras Biblias. La base bíblica está en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 19. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículos 19 y 20. Y voy a leer solamente 2 versículos de los muchos que vamos a leer más adelante. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículos 19 y 20. Y dice así, lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. A Dios le agradó que todo lo que Él es habitara plenamente en Cristo, y con gusto decidió reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Dios hizo las paces con nosotros a través de la sangre que Cristo derramó en la cruz. Bendito el Señor. Lo voy a volver a leer. Escuchen. Está hablando el apóstol Pablo a la iglesia en Colosas y le está diciendo lo que Dios, el creador del cielo y la tierra, el soberano, ha dicho y ha hecho. Y Pablo le dice a la iglesia en Colosas: a Dios le agradó que todo lo que Él es
habitara completamente, plenamente en Cristo. Y con gusto, ¿quién? Dios. Y con gusto, Dios decidió, fue decisión de Él, Dios decidió reconciliar consigo mismo todas las cosas, las que están en el cielo como las que están en la tierra. Dios hizo las paces con nosotros. ¿Cómo lo hizo? A través de la sangre que Cristo derramó en la cruz. Cuando estamos diciendo que nuestro evangelio es teológico, hay varias cosas y varias verdades centrales que estamos afirmando. Pero lo primero que queremos afirmar es que la iniciativa de todo cuanto existe, la iniciativa y la razón por la cual nosotros domingo tras domingo estamos en este lugar, y la iniciativa para todo ese plan de salvación surge, nace, empieza en la mente y en el corazón de Dios. Yo no sé si ustedes me lo entendieron, pero si me lo hubieran entendido, hubieran dicho un ¡gloria a Dios! Voy a volverlo a decir. Presten atención. Cuando decimos que el evangelio es teológico, estamos diciendo que la razón de nuestra existencia, todo lo creado, pero que la razón de nuestro culto y de nuestra adoración, y que la razón de este evangelio que vivimos, gracias a la obra de Cristo en la cruz, todo ese plan maravilloso nace, empieza, comienza, surge en el corazón y en la mente de Dios. ¿Usted sabía esto? Que esto de la salvación no es invento de ninguna religión, no es invento de ninguna denominación, no es invento de ningún pastor, no es invento de ningún otro pensamiento. La verdad de la redención del ser humano y de todo lo creado que sea redimido viene del corazón de Dios, el creador del cielo y de la tierra. De Dios, el creador del cielo y de la tierra. Bueno, todavía no está muy claro esto de que el evangelio es teológico. Voy a explicar qué quiere decir eso de teología. Y para poder explicar eso de teología, fui al diccionario manual de la lengua española La Luz, y dice lo siguiente: teología es la ciencia que trata acerca de Dios, del conocimiento de Él mismo a través de la fe o la razón, y de cómo Él se ha dado a conocer. Muy bien, ¿qué es teología? Teología es la ciencia que trata acerca de Dios y cómo Dios se ha dado a conocer. Punto. Repita, ¿qué es teología? Teología es la ciencia que trata acerca de Dios y cómo Dios se ha dado a qué. Ok, repitan conmigo. Teología es la ciencia que trata acerca de Dios y cómo Dios se ha dejado conocer. Díganle que tiene al lado, ¿qué es teología? Díganle, ¿qué es teología? Muy bien. Estamos aprendiendo, escuchen. Teología, pastor, ese sermón está muy fuerte. Teología sencillamente es la ciencia que trata acerca de Dios y cómo Dios se ha dejado ¿qué? Dios se ha dejado ¿qué? Levanten la mano a los que conocen a Dios. Bendito el Señor. Por ahí dice que el que no ha visto a Dios cuando lo ve se asusta. Pero déjeme decirle, si tú y yo conocemos hoy un poquitito de Dios, ha sido solamente porque Él ha tomado la iniciativa, porque a Él le ha placido dejarse conocer,
Escuchen, teología. Entonces, en ese orden de ideas, quiere decir que todo lo que conocemos de Dios, todo, y escuchen, aquí usted haga un análisis, ¿qué usted sabe, qué usted conoce de Dios? Yo no sé a cuántos cultos haya oído, cuántas misas haya oído, cuántos sermones haya escuchado, cuántas cosas haya aprendido aún desde niño, pero escuchen, cuántas cosas haya visto aún en la naturaleza, cuántas experiencias espirituales con Dios haya tenido. Todo eso, púntelo y diga, todo lo que ahora yo sé, haga, poco, mucho, todo lo que yo sé de Dios ha sido porque de alguna manera, de alguna forma, Dios tomó la iniciativa conmigo y me ha dejado saber eso de Él, me ha dejado conocer de Él. No ha sido iniciativa mía. Dios tomó la iniciativa de dejarse conocer, de dejarse mostrar cómo es Él. Todo lo que conocemos de Dios es porque Él ha tomado la iniciativa de dejárnoslo ver. Está bien dicho, ¿cierto? Dejárnoslo ver y saber. Muy bien. Usted dirá, pastor, ¿esto para qué me sirve el lunes? ¿Para qué me sirve el martes? Porque déjeme decirle, del concepto que usted tenga de Dios, de la manera que usted del concepto que usted tenga de Dios, de esa manera usted se va a relacionar con Dios. Ahora déjeme decirle algo, de la manera que usted piense acerca de Dios, así va a vivir. Si usted piensa que Dios es un diosito, pues usted va a vivir haciendo lo que le da la gana. Si usted piensa que Dios es manipulable y que usted lo puede manipular, usted va a seguir haciendo y viviendo la vida como quiera. Si usted piensa que Dios no tiene el control, sino que el control de las circunstancias lo tiene usted, entonces va a seguir tomando sus propias decisiones, aunque equivocadas y bien lejos de Dios estén. Es por eso que una verdad central es que nuestro evangelio es teológico. ¿Qué quiere decir? Que para nosotros es fundamental, es muy importante para poder vivir la vida cristiana, tener el mejor concepto y valor de Dios posible. ¿Aló? ¿Saben cómo vive la gente? Y tenemos que mirar la verdad. Allá afuera, la gente vive como si Dios no existiera. Cuando prendemos la radio, la televisión y vemos las noticias y vemos toda esta descomposición social, familiar, moral, parece ser que la gente se ha olvidado que Dios existe. Es por eso que el evangelio es teológico, del concepto que tengas acerca de Dios. Ahora, quiero que sigan conmigo desarrollando la línea del Señor. Todo lo que sabemos de Dios es porque a Él le ha placido. Él tomó la iniciativa de dejarse conocer. Los eruditos llaman a esa actitud de Dios de dejarse conocer, la llaman con una palabra grandota que se llama revelación. Revelación. Y pues es muy sencillo. Cuando ustedes, ¿cuántos aquí, una de las empresas grandes de esta ciudad es Kodak, ¿verdad? Kodak. ¿Cuántos aquí han trabajado en Kodak? Levanten la mano. Ok. Los pensionados de Kodak. Muy bien. Resulta que Kodak, una de las cosas que se utilizaban eran los negativos, ¿verdad? Cuando sacaban la fotografía, entonces se utilizaban los negativos. Y entonces usted tenía que llevar el rollo, que era un rollo de negativos, y lo tenían allá que poner en un cuarto oscuro, en un laboratorio especial, y poner ese negativo en unos químicos especiales, en un cuarto completamente oscuro, que de repente usted no lo veía, usted lo que después le entregaban era la foto revelada, pero a través de ese proceso químico puesto en ese papel, la foto que usted había tomado poco a poco se iba viendo. A usted no le entregaba y para poco le servía el negativo. Usted lo que quería era ¿qué? La fotografía. Le gustaba lo revelado. Bueno, hoy por hoy todo es digital. Estamos hablando de los que nacimos en la época en los 50 y en los 60. Pero lo que estoy queriendo ilustrar
es que aquella fotografía se dejaba ver en toda su plenitud. No era suficiente tomar la fotografía y que la fotografía estuviera en el negativo. Se necesitaba que eso fuera, ¿qué? Revelado. Pues déjeme decirle, quien ha tomado la iniciativa de dejarse ver, de mostrarse como es, entre otras cosas, si usted sacaba el negativo, usted estaba bien bonito en el negativo, pero cuando salía salía lo revelado, ahí sí le salía la batecabra, le salía, se notaba que se le había caído el pelo, le salían las arrugas. Mientras la foto estaba en negativo, usted era bello, pero cuando se reveló, mira el que tiene al lado, dígale, qué fotogénico tú eres, qué fotogénico. Hoy mucha gente se le esconde a las cámaras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es que ahora se las revelan así de frente, de repente. Pues déjeme decirle, Dios se ha dado a conocer a la humanidad. Y eso ha sido un proceso, no ha sido así. Existe lo que se llama, un concepto teológico que se llama revelación progresiva. ¿Qué es revelación progresiva? Estoy dando todo mi curso de teología aquí. La revelación progresiva es el proceso histórico, como Dios poco a poco se fue dando a conocer a la creación entera y particularmente a la humanidad. Ese es otro concepto que más adelante estaremos estudiando. Ya son de grandes ligas el concepto de que hoy Dios se continúa revelando. Déjeme decirle, sí, hoy Dios se continúa revelando. Pero escuche, hay una revelación que Dios ya ha dado, y aunque no es completa, porque ninguno de nosotros, cuando pregunté hace un momento cuántos conocíamos a Dios y la mayoría levantamos la mano, todos nosotros, aunque decimos conocer a Dios, la verdad es que no conocemos a Dios. La Biblia dice que nadie puede conocer a Dios, ni nadie le ha visto, pero lo que nos ha sido revelado de Dios es suficiente. Ese conocimiento es suficiente para poder establecer una relación con ese Dios grande, eterno, poderoso y sublime. Puede ser que no tengamos todo el conocimiento de Dios, pero lo que se nos ha revelado de parte de Dios es suficiente. Hay una ilustración preciosa que recibí en el seminario, y en estos días estudiando esa ilustración vino nuevamente a mi corazón. En alguna ocasión uno de los teólogos, un sacerdote de la antigüedad, quería explicar esto del conocimiento de Dios. Y le dijo a sus alumnos, mire, pretender conocer a Dios es como estar en la orilla del mar, en la playa del mar. Usted ve la inmensidad del mar. Levanten la mano los que conocen el mar. Los que conocen el mar saben que somos un charquito. El mar, escuche, el mar es el mar. Y entonces el sacerdote se acercó a la playa y le dijo, ¿ustedes quieren saber cómo es de pronto el conocimiento de Dios? ¿Cómo es de vasto y de inmenso el conocimiento de Dios? Y entonces, estando en la playa, con su dedito pequeño, muestre ahí, ahora muestre su dedo pequeño, muestre, con ese dedito pequeño, hizo un huequito en la arena, y le dijo a sus discípulos, pretender entender la inmensidad, lo grande, lo poderoso, lo sublime, lo eterno, lo inmensamente grande que es Dios, es pretender poner toda esa cantidad de agua en este huequito pequeñito que hemos abierto aquí en la arena. Los alumnos le dijeron, eso es imposible. Déjenme decirle, sí señor, es imposible, porque así de grande, de inmenso, de poderoso y de soberano y de eterno es Dios. Sin embargo, cuando ese huequito es completamente lleno, ese conocimiento lleva la esencia de Dios y es suficiente para que tú y yo nos relacionemos con ese Dios. ¿Cuánto le damos gloria a Dios por eso? Yo lo que quiero mostrar es la dimensión de que nuestro evangelio es teológico y debe estar centrado en las verdades de Dios. Ahora, déjenme decirle algo. Dios es el primer interesado que todos lo conozcamos. Es decir,
Dios es el primer interesado en establecer relación con su creación. Eso no partió de nosotros. Si hoy estamos aquí reunidos, es gracias a que Él tomó la iniciativa de venir a la cruz, de hacerse hombre y morir por nosotros en la cruz. Eso no partió de nosotros. Como Dios es el primer interesado en que todo lo conozcamos. Existen, los eruditos y los teólogos llaman que hay dos clases de revelaciones. Esto yo lo he explicado en otras ocasiones en clases del Instituto Bíblico de nuestra iglesia, pero lo quiero explicar rápidamente a manera del sermón para poder ilustrar esto. Partamos y sigan conmigo la línea. Dios es el primer interesado en que todos le conozcamos. Así que hay una revelación general, una revelación dada por Dios en términos generales. ¿Qué quiere decir esa revelación general? Que Dios se ha dejado ver, que Dios se ha dejado conocer a todo el mundo. A todo el mundo, sin importar lengua, sin importar nación, sin importar condición social, sin importar si es hombre o mujer, a todo el mundo, hombre, chico, grande, gordo, flaco, feo, usted y yo, a todo el mundo Dios se nos ha dejado conocer y ha utilizado dos cosas. Una, la creación. Dios se ha revelado y ha revelado su inmensidad a través de la creación. En estos días, ¿ustedes escucharon el grito de júbilo que se dio en la NASA? Cuando aquel instrumento que viajó por 8 meses, escuche, por 8 meses, viajó a uno de los planetitas más cercanos por 8 meses, a una velocidad increíble, duró 8 meses para poder llegar al planeta más cercano que tenemos, después de la Luna, porque la Luna no es un planeta, es un satélite. Escuche, yo hubo una fiesta, pero todavía en mi mente resuena la voz de Armstrong cuando puso su pie sobre la Luna y miró aquel escenario inmenso. Y Armstrong, el 20 de julio de 1968, exclamó: verdaderamente Dios existe. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Bendito el Señor. Escuche, Dios se ha dejado mostrar. Mire, Él existe a través de la creación. Levanten la mano si en este lugar hay alguna hermana que está embarazada. Levanten la mano las que están embarazadas. Gloria a Dios por las embarazadas. Gloria a Dios. Las que van a estar embarazadas. No, esas no. Eso el Señor lo sabe. Eso lo sabe el Señor y ustedes. Pero escuchen, ¿cómo no se puede ver la mano de Dios en ese proceso precioso y sobrenatural, en ese laboratorio perfecto llamado matriz? Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas las partes de mi cuerpo sin faltar una de ellas. Oh, cuán preciosos te son, oh Dios, tus pensamientos. ¿Saben? Y hace unos días fuimos aquí asombrados de cómo la huella de Dios ha sido puesta en cada uno de nosotros. Dígale que tenga al lado: tú no eres porquería, eres huella de Dios, eres creación de Dios. Y no importa que te hayan intentado abortar, y no importa que hayas pasado por lo terrible que haya pasado la vida, no importa que te hayan golpeado, tú sigues siendo revelación de Dios. ¿Cuánto le damos gloria a Dios por eso? Tú sigues siendo revelación de Dios. ¿Cómo no es maravilloso ver cómo funciona el sistema sanguíneo, cómo funciona el sistema nervioso, cómo funciona todo mi ser? ¿Quién lo despertó usted esta mañana? Dele gracias a Dios. Y dígame si eso no es un milagro de Dios. Así que esa es una revelación general. Dios se revela a través de la creación. La Biblia dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Cada vez que la ciencia avanza y avanza y quiere
en los últimos días, 2 meses atrás, escuchando la noticia, que al fin habían encontrado la razón del Big Bang. ¿Ustedes saben qué es eso, verdad? La razón de la creación, de cómo fue que se dio esa explosión cósmica para que todo existiera. Y dentro de mí pensara, esa gente allá mandándose la cabeza, cuando Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Para de contar, yo sé qué pasó en el Big Bang. Págame y yo le resuelvo ese chicharrón. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Encontramos la narración de Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. Escuche, ay Dios mío, pobrecitos los que siguen creyendo que vienen del mono, que vienen del bingo. Pues déjeme decirle, yo no vengo de ningún mono, yo vengo de la creación de Dios. Aunque algunos tengamos cara de mono, eso es otra cosa, esos son otros 20 pesos. Bueno, la primera revelación general es que Dios se revela a través de la creación. Pero escuchen, Dios puso una huella en cada uno de nosotros y se llama conciencia, se llama constitución moral del hombre. Y esa huella de Dios, sin importar la cultura, sin importar la raza, sin importar la creencia, esa huella de Dios está puesta dentro, donde todos los seres humanos saben cuándo es bueno y cuándo es malo, cuándo se está haciendo bien y cuándo se está haciendo mal. Es más, es posible que no haya oído hablar de Jesucristo, es posible que no conozca de la Biblia, es posible que no conozca de todo este plan maravilloso, pero esa conciencia, esa huella de Dios es puesta en todo el mundo. Levanten la mano aquí los que tienen conciencia. Debe decirle que hay algunos que la tienen dormida, pues esta mañana despiértela en el nombre del Señor. ¿Sabe? Lo que quiere decir, a la luz de lo que venimos desarrollando en el sermón, que no hay excusa para no saber de Dios, para no tener una idea de Dios a través de la revelación general. Sin embargo, hay una revelación especial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque además de ese conocimiento general, a Él le plació revelarse cómo es Él, qué piensa Él, cuáles son sus anhelos de su corazón, qué Él espera de nosotros. Y entonces Él utilizó en un proceso histórico lógico, razonable y comprobable. Dijo el Señor que la palabra del Señor es absolutamente comprobable, y entonces Él se reveló a través de la bendita palabra del Señor. Creemos nosotros en nuestro concepto de que el Evangelio es teológico, que la Biblia es la revelación de Dios. Dios ha dejado su pensamiento, su voluntad, las intenciones de su corazón plasmado en su palabra. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, de tal manera que los hombres y las mujeres podamos ser capacitados para tener calidad de vida. Esa revelación especial Dios la hizo a través de la Biblia. Oh, bendito el Señor. Pero la máxima revelación de Dios fue que Él mismo, no solamente tomó la iniciativa al comienzo de revelarse, sino viendo que tú y yo no entendíamos, y pudiendo tener alguna excusa de decir es que Dios, nosotros somos humanos y tú eres Dios, tú eres de otra dimensión, pues ¿sabe qué hizo Dios? Se hizo humano. Bendito el Señor. En el principio Él era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, dice Juan 1:1. Y dice el versículo 14 de Juan, y ese Verbo, esa esencia, esa poderosa naturaleza
naturaleza divina habitó entre nosotros, tomando forma de siervo, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito. Jesús dijo: la máxima revelación de Dios soy yo, el reino de los cielos se ha acercado. Esa era la predicación de Juan el Bautista: el reino de los cielos se ha acercado, Dios se ha acercado a ustedes. El nombre de Jesús lo revelaba. ¿Cuál era el nombre de Jesús? Emanuel, 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 Dios con nosotros, Dios hecho hombre. La Biblia dice que Dios no estimó ser igual a Dios como cosa en que esconderse, a que aferrarse, sino que se humilló y tomó forma humana, y estando en la condición de humano se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es una revelación especial. Ahora, usted se puede quedar con la básica, con la general, pero mire, después de escuchar este sermón, usted ya está en la especial. Y un día en el cielo, bueno, yo no sé si en el cielo, en el lugar donde vamos a ser juzgados, el Señor le va a decir: usted escuchó el sermón que se produjo el día tal, en tal iglesia, usted sabía que yo me revelé a ti de manera especial, a través de mi palabra y a través de mi Hijo Jesucristo. Jesús decía: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Solamente dos citas en cuanto a la revelación general y la revelación especial. El Salmo 19, versículo 1. Salmo 19, versículo 1, justamente dice eso. Salmo 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento declara lo que Dios ha creado. Pero miren, si usted tiene la revelación general, le voy a traer una noticia. Esa revelación general lo hace responsable de la existencia de Dios. Pero es posible, por eso digo que el Evangelio es teológico, que esa revelación general no sea suficiente. No sea suficiente para vivir por toda la eternidad con el Dios de esa revelación general. Necesita, usted y yo necesitamos de la revelación especial. ¿Por qué razón? Porque el apóstol Pablo, ilustrando con la revelación general, muestra cómo es la naturaleza humana. Mire lo que hace la gente, lo que hace la humanidad con la revelación general. ¿Usted quiere saber qué hace la gente? Abra su Biblia. Yo quiero que abra su Biblia. Usted ha notado que últimamente no pongo los versos ahí, porque es que yo quiero que usted abra la Biblia. Abra su Biblia y vaya al libro de Romanos, capítulo 1. Mire lo que la gente hace con la revelación general, que creen que es suficiente. Libro de Romanos, capítulo 1. Versículos 18 al 32. Y permítanme que usted vaya leyéndolo en la Reina Valera. Pero es que esta versión de Dios, palabra de Dios para todos, a mí me sacudió. Me sacudió. Porque eso es lo que pasa cuando nos quedamos solamente con el conocimiento vago que todo el mundo tiene de la revelación general. Necesitamos algo más para poder entablar esa seguridad de la salvación. Miren lo que dice Romanos de lo que la gente hace con la revelación general. Dice lo siguiente: Dios muestra que está indignado con los que se rebelan contra Él y cometen injusticia contra los demás. Miren lo que dice: conocen la verdad, pero la ocultan con las cosas malas que hacen. No está diciendo que no conocen, dice que ¿qué? Conocen la verdad, pero la ocultan con las cosas malas que hacen. Dice: lo que se conoce sobre Dios
Ellos lo saben muy bien, porque Dios mismo se lo ha mostrado. Eso explica lo que yo les acabo de explicar. Porque lo que se conoce de Dios, o sea, su poder eterno, y todo aquello que lo hace ser Dios, se ha hecho claramente visible desde la creación del mundo. Sigue diciendo, el ser humano ha podido entender todo esto con facilidad al observar la creación de Dios. Así que la humanidad no tiene excusa alguna para hacer todo el mal que hace. Versículo 21. Aunque los seres humanos conocían a Dios, no lo respetaron como Él merece, ni le dieron gracias. Terminaron pensando bobadas y se cerraron al entendimiento. Se creían sabios, pero solo eran unos tontos. Y cambiaron, mira lo que dice, y cambiaron la grandeza del Dios inmortal para adorar ídolos, hechos en forma de simples hombres mortales, aves, cuadrúpedos y serpientes. Versículo 24. La gente, esa gente que conocía de Dios, que sabía de Dios, versículo 24, la gente estaba llena de pecado y quería hacer solamente el mal. Por eso Dios los dejó que siguieran cometiendo pecados sexuales y deshonraran sus cuerpos unos con otros. Versículo 25. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Adoraron y sirvieron a la creación en lugar de adorar y servir a Dios, el Creador, a quien sea la honra y la gloria para siempre. Amén. Versículo 26. Y dice, por eso, gente que conocía, que tenía esa revelación general, mire lo que pasó. Romanos dice, versículo 26, por eso Dios los dejó seguir en sus pasiones vergonzosas. Sus mujeres dejaron de tener relaciones sexuales con los hombres, que es lo natural, y empezaron a tener relaciones sexuales con otras mujeres. De la misma forma, los hombres dejaron de tener relaciones sexuales con las mujeres, que es lo natural, y empezaron a desearse entre ellos. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y recibieron en sí mismos el pago merecido por su desviación. Ya que la gente creyó que no era importante conocer a Dios, Él los dejó que siguieran pervirtiendo su mente y terminaron haciendo lo que no es correcto. Esta gente se mantiene haciendo toda clase de injusticia, viven en corrupción, en codicia y maldad, viven llenos de envidia, asesinatos, peleas, fraudes. Siempre están pensando mal de los demás, son unos chismosos, hablan mal de los demás, odian a Dios, son insolentes, orgullosos, vanidosos, inventan maldades y no obedecen a los padres, son insensatos, no cumplen sus promesas, son insensibles y no tienen piedad con nadie. Aunque saben que la ley de Dios dice que quienes hacen esto merecen morir, no les importa y siguen haciéndolo. Además, afirman que están en lo correcto y con los que hacen todo esto. Así quedé yo cuando leí esta porción. Cuando yo estaba leyendo esta porción era como si estuviera leyendo un noticiero de lo que está pasando en el mundo allá afuera. Es que esto ya fue revelado, mire, ya fue mostrado. Dios mío, iglesia, ¿para dónde más cogemos?
La gente allá afuera sabe de Dios. La gente allá afuera sabe que existe un Dios. Pregúntele a todo el mundo, ¿usted cree en Dios? Claro que sí, creo en Dios. Claro que sí. Sin embargo, la gente vive como si Dios no existiera. Y la revelación general no ha sido suficiente. Por eso decimos que necesitamos de la revelación especial. De otra manera, fácil, aunque usted esté y yo estemos en la iglesia, vamos a seguir con esta revelación superficial, que no es suficiente para poder establecer una relación sincera, auténtica y genuina con el Señor. Porque al contrario, la revelación especial en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice lo siguiente. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Sabemos que lo que es verdadero, vuelvo a decir, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura, esa revelación especial, esta revelación especial, toda la escritura es inspirada por Dios. La escritura es un mensaje enviado por Dios, dice esta versión, y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para mostrar la mente y para mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios quiere que vivamos. Pues ¿sabe? ¿Usted quiere saber cómo es que quiere que Dios viva? No se quede con la revelación general, simplemente lo que usted ya sabe de Dios. Necesita tener contacto continuo con la bendita palabra del Señor. Es por eso Dios se revela a través de su palabra. Es por eso que nuestro evangelio es teológico. Pero por último, y para terminar en esta mañana, volvamos a la cita del comienzo. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 20. Colosenses capítulo 1, versículos 15 en adelante. Voy a leer solamente estos versículos y concluyo de la siguiente manera. Nadie puede ver a Dios, dice esta versión, pero Cristo es Dios en forma visible. ¿Ven esta revelación especial? Cristo es Dios en forma visible. Él existe. Por eso es que bendigo al Señor. Aquí lo importante es establecer esta relación con Jesucristo. Él existe desde antes de la creación y es supremo Señor de toda ella. Con poder creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que se ve y lo que no se ve, ya sean seres espirituales, poderes, autoridades o gobernantes. Todo ha sido creado por Él y para Él. Cristo existió, la máxima revelación de Dios, antes que todas las cosas, y todo el universo sigue su curso gracias a Él. Aleluya. Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Él dio comienzo a todo y fue el primero en resucitar. ¿Se acuerdan lo que hablamos al comienzo? Fue el primero en resucitar de la muerte. Entonces Él es el más importante y en todo sentido. Ahora aquí viene. Nuestro evangelio es teológico. ¿Por qué? Porque a Dios le agradó que en Él, en Cristo, habitara plenamente Dios. Le agradó que en Él habitara plenamente en Cristo. Escuchen, Cristo no es un cuento, Cristo no es un profeta, Cristo, mira, escucha, agárrese la silla, Cristo no es una manifestación de Dios, Cristo es Dios. ¿Cuánto le damos gloria a Dios por eso? Cristo es Dios, Cristo es Dios, Dios reconciliándome con Él mismo. Yo adoro a Dios a través de la bendita persona de Jesucristo. Es por eso que nuestro evangelio apunta a Dios a través de Jesucristo. No hay otra revelación, miren, no hay otro evangelio, no hay otra forma. El único es la bendita persona de Jesucristo. No hay otra manera de conocer a Dios sino a través de Jesucristo.
Cristo. Y mire lo que pasó, es lo que hizo Dios. A través de Él, Él hizo las paces con nosotros, a través de la sangre que Cristo derramó en la cruz. Antes que ustedes estaban alejados de Dios y su manera de pensar los hacía enemigos de Dios, porque practicaban la maldad, como los que tenían esa revelación solamente elemental. Pero ahora Dios, por medio de la muerte física de Cristo, los ha convertido a ustedes en amigos de Dios. Cristo murió para presentar los santos ante Dios, es decir, sin ninguna mancha ni maldad que pueda ser juzgada por Dios mismo. Cristo hará esto si siguen creyendo en el Evangelio, en la buena noticia que han escuchado. Tengan una buena base y manténganse firmes en esta fe. No se alejen de la esperanza que les da la buena noticia que se ha contado en todas partes del mundo. Y dice Pablo que yo como siervo hoy les puedo anunciar. Pablo dice lo siguiente: la revelación general es dada a todos, pero necesitamos esa revelación especial, ese contacto con la palabra, con la bendita persona de Jesucristo. A través de esta revelación tenemos reconciliación. Aquí dice que somos hechos ¿qué? Amigos de Dios. Díganle que tienen al lado, amigo de Dios. ¿Cuántos damos gloria a Dios por ser amigos de Dios? Amigos de Dios, amigos de Dios. Justificados quiere decir que Él nos ve limpios, sin pecado, como si nunca hubiésemos pecado. Reconciliados, justificados. ¿Y sabe qué? Con calidad de vida. Eso se llama redención. Hemos sido redimidos de toda esa maldad, de toda esa porquería. Tú y yo no tenemos que vivir igual que los que tienen esa manera de vivir. Hemos sido redimidos de esa vana manera de vivir, que lo único que produce es dolor, tristeza, miseria, pobreza. Él nos ofrece calidad de vida, bendito el Señor. Reconciliación, justificación y redención. Para el último slide, vamos al último slide. Nuestro evangelio es teológico, porque Él nos creó. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Díganle que tengo al lado, tú y yo, tú eres creación de Dios. ¿Cuántos damos gloria a Dios porque somos creación de Dios? Porque nuestro evangelio es teológico, porque Él nos creó y nos ha amado siempre. Dígale, Él te ama, Él te ama, Él te ama. Aunque nos hayamos querido alejar, Él nos sigue amando, nos sigue amando, nos sigue amando. Y diseñó todo un plan a través de Jesucristo y nos reconcilió con Él. Nos ha creado, nos ha amado, nos reconcilió, nos ha perdonado. Y perdonado es que nunca más se vuelve a acordar de nuestros hierros, de nuestro pecado. Y por último, nos acompaña para todos los días ofrecernos calidad de vida. Miren, que así nos ayude el Señor. Nuestros hermanos cantaron una canción esta mañana.